tal? ¿Cómo les va? En este video continuamos con las propiedades coligativas y vamos a comenzar por ver el abatimiento de la presión de vapor. Primeramente vamos a considerar una solución con un soluto no volátil y bueno, se ha demostrado experimentalmente que una solución que contiene un líquido no volátil o un sólido como soluto tiene una presión de vapor menor que el solvente puro. Entonces, esto se ha demostrado de forma en muchos experimentos que una solución que contiene con un soluto no volátil o sólido tiene una presión de vapor menor que la del solvente puro. Menor que la del solvente puro. Y es esto a lo que se refiere el abatimiento de la presión de vapor, que cuando tenemos una solución con un soluto no volátil, la presión de vapor de la solución va a ser menor que la presión de vapor en el solvente puro. Entonces, para ver por qué pasa esto, vamos a considerar esta imagen. Y bueno, ya vimos anteriormente que la presión de vapor de un líquido depende de la facilidad con la que sus moléculas pueden escapar de la superficie del líquido. Es decir, depende de qué tan fácil las moléculas en la superficie del líquido, esta es la superficie, y qué tanta facilidad tienen para escapar de esa superficie y estar en estado gaseoso fuera de la superficie. Cuando un soluto se disuelve en un líquido, las moléculas de soluto van a ocupar una parte del volumen total, es decir, por ejemplo, acá tenemos la solución con azúcar y tenemos moléculas de azúcar que están ocupando cierto lugar en la solución total, en el volumen total. Debido a esto, hay muchas menos moléculas de solvente por unidad de área en la superficie de la solución. Debido a las moléculas del soluto, no va a haber tantas moléculas por unidad de área en la superficie y menos moléculas van a escapar de la superficie. Y es debido a esta razón que las moléculas de solvente se vaporizan con menor velocidad a causa de la presencia de soluto. Entonces aquí se vaporizan con menor facilidad, es decir, tiene menor presión de vapor. Menor presión de vapor. Recuerden que la presión de vapor pues es la presión ejercida por el vapor en esta parte de aquí. Y pues en este dibujo podemos ver el agua sola tiende a vaporizarse más fácilmente, su vapor ejerce mayor presión y aquí vemos esta diferencia de presiones entre el agua sólida y la solución con azúcar. En la solución con azúcar menos partículas escapan, entonces se vaporizan menos fácilmente estas partículas y por lo tanto hay menos presión de vapor en esta zona y pues aquí también vemos esa diferencia de presión de vapor. Entonces recuerden, la solución se vaporiza con menos facilidad que el solvente solo, que el solvente puro. Y en la solución también va a haber, debido a esto, menor presión de vapor. Este abatimiento de la presión del vapor es una propiedad coligativa. Abatimiento de la presión de vapor. Como ya habíamos dicho un poco en la introducción, es una propiedad
coligativa porque depende de el número y no del tipo de partículas. Depende del número de partículas. Y ojo, esto que acabamos de decir, esta menor presión de vapor aplica a líquidos no volátiles y sólidos. Aplica a líquidos no volátiles y sólidos como soluto. Es decir, la sustancia que estamos disolviendo, estamos considerando que son líquidos no volátiles o que son sólidos. Un gas o un líquido volátil disuelto puede incrementar la presión de vapor, que vamos a ver en el siguiente video un poco de eso. Un gas, un líquido volátil puede incrementar la presión de vapor en la solución. Puede incrementar la presión de vapor en la solución. Pero si utilizamos solutos líquidos no volátiles o sólidos, entonces sí va a descender. Ok, entonces ya vimos cualitativamente por qué se debe esto. Entonces ahora vamos a ver cuantitativamente cómo se comporta cómo es este abatimiento de la presión de vapor. Ok, entonces vamos por acá. Entonces, el abatimiento de la presión de vapor de un solvente puro debido a la presencia de solutos no volátiles y no ionizados se resume en la ley de Raoult. Ley de Raoult. Entonces, recuerden, esto vamos a verlo primeramente para solutos no volátiles y no ionizables. Y esta ley de Raoult dice lo siguiente: la presión de vapor de un solvente, presión de vapor de un solvente en una solución ideal, en una solución ideal es directamente proporcional a la fracción molar del solvente en la solución. A la fracción molar del solvente en la solución. Es decir, tenemos que la presión de vapor del solvente va a ser igual a la fracción molar del solvente multiplicada por la presión del vapor del solvente, el solvente puro. Y para indicar que es el solvente puro le vamos a poner un superíndice 0. Entonces la presión de vapor del solvente en la solución es este de aquí, presión de vapor del solvente en la solución. Es igual a fracción molar del solvente, esta es la fracción molar del solvente, y multiplicado por la presión del vapor, presión de vapor del solvente puro. Entonces, recuerden, solvente en solución
fracción molar del solvente en la solución y presión de vapor del solvente puro. Como el solvente puro se refiere a que el puro solvente sin agregar todavía nada, todavía no está en solución. Ok, y eso gráficamente se ve de la siguiente forma. Voy a escribir aquí una vez más la ley de Raoult. Solución, presión de vapor de la solución es igual a la fracción molar del solvente, solvente en solución es igual a fracción molar del solvente multiplicado por la presión de vapor del solvente, pero puro. Entonces aquí tenemos las fracciones molares, fracción molar del solvente, fracción molar del soluto. Conforme se incrementa la fracción molar, recuerden que una fracción molar, por ejemplo, una fracción molar de solvente igual a 1, indicaría que tenemos puro solvente, porque recuerden que la definición de fracción molar, por ejemplo, de A, es moles de A dividido entre moles de A más moles de B. Para que esto sea 1, entonces debe haber 0 moles de B y solo debe haber moles de A. Entonces, cuando la fracción molar del solvente es igual a 1, aquí estamos diciendo que tenemos el solvente puro. Aquí hay solvente puro y es por eso que tenemos acá indicada la presión de vapor del solvente puro. Cuando la fracción molar del soluto es igual a 1, acá de este lado quiere decir que lo único que tenemos en la solución es el puro soluto y por eso es 0 la presión de vapor del solvente, porque lo que estamos midiendo es la presión de vapor del solvente. Y esta línea recta está graficando esta fórmula, esta ecuación. Está indicando que conforme incrementamos la fracción molar del solvente, se incrementa la presión de vapor del solvente en la solución, esta de acá. Y es una línea recta porque pues esto es una ecuación lineal, no tenemos ningún cuadrado ni nada. Entonces, conforme aumentamos la fracción molar del solvente, vamos a incrementar también la presión de vapor del solvente dentro de la solución. Eso es lo que nos dice la ley de Raoult. Y con respecto a esto, si mejor lo pongo acá abajo. Si el soluto no es volátil, como que son los casos que estamos viendo primeramente, la presión de vapor de la solución se debe por completo a la presión de vapor del solvente. Es decir, de forma numérica, la presión de vapor de la solución va a ser igual a la presión de vapor del solvente no puro. Solvente. Este P solvente es igual que este P solvente. Si el soluto no es volátil, entonces la presión de vapor de la solución va a ser igual a la presión del solvente no puro, es decir, este de acá. ¿Ok? Ok, entonces esto es la ley de Raoult que nos dice cómo se relaciona la presión del vapor del solvente no puro dentro de la solución con la fracción molar de ese solvente y también con la presión de vapor del solvente puro.
Ok, entonces a partir de esto vamos a ver cómo definimos el abatimiento de la presión de vapor. Y entonces tenemos lo siguiente. El abatimiento de la presión de vapor que vamos a escribir como delta P. Delta P, recuérdense que la delta implica cambio de, entonces cambio de la presión de vapor del solvente se define como, y se define como esta ecuación. Lo definimos como el cambio de la presión de vapor del solvente va a ser igual a la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor del solvente en la solución. Entonces, el abatimiento, es decir, cuánto va a disminuir la presión de vapor, se define como la resta de la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor del solvente en solución. Acuérdense, el superíndice 0 indica que es el solvente puro. Y entonces, para tener una ecuación que nos facilite los cálculos, vamos a sustituir esto de aquí en la ley de Raoult. Sustituimos esto en la ley de Raoult. O más bien al revés, sustituimos la ley de Raoult en esto. Sustituimos la ley de Raoult aquí. Entonces, voy a escribir de este lado. El abatimiento de la presión de vapor es igual a la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor del solvente en solución. La ley de Raoult nos dice que la presión de vapor del solvente en solución es igual a la fracción molar del solvente multiplicado por la presión de vapor del solvente puro. Y entonces voy a sustituir este P solvente, lo voy a sustituir aquí. Como les digo, vamos a hacer eso para obtener una ecuación que nos ayude a, que nos facilite la aplicación en problemas. Y entonces tengo que el abatimiento de la presión de vapor del solvente en la solución va a ser igual a presión de vapor del solvente puro menos fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro, que estoy sustituyendo esto de acá. Ok, aquí entonces tengo P solvente aquí y P solvente aquí, lo puedo factorizar. Acuérdense que si tenemos, por ejemplo, x más ax, podemos factorizar esa x como x por 1 más a, porque si hacemos la multiplicación, x por 1 me da x y x por a me da ax. Entonces voy a factorizar esa presión de vapor del solvente puro para tener lo siguiente. Esto es igual a presión de vapor del solvente puro que multiplica a 1 menos la fracción molar del solvente. Y solo por reacomodarlo voy a escribir
primero el 1 menos fracción molar del solvente por presión de vapor del solvente puro. Ok. Y entonces nosotros recordemos que las fracciones molares, la suma de las fracciones molares de dos sustancias en la solución tienen que ser igual a 1. Entonces, como estamos hablando de una solución simple de un solo soluto y un solvente, la fracción molar del solvente más la fracción molar del soluto debe ser igual a 1. Esto lo sabemos de cuando vimos fracciones molares en el video pasado. Y entonces de aquí voy a despejar el fracción molar del soluto, y al hacerlo así obtengo que X soluto es igual a 1. Voy a restar X solvente de cada lado, menos. Entonces lo que estoy haciendo para despejar es nomás restar la fracción molar del solvente del lado izquierdo y también la estoy restando del lado derecho. Y entonces podemos ver que la fracción molar del soluto es 1 menos la fracción molar del solvente, que es lo que tenemos acá arriba. Entonces sustituyo esto, voy a nombrar esta como ecuación asterisco. La sustituyo en la ecuación asterisco y me queda que el abatimiento de la presión de vapor del solvente es igual a la fracción molar del soluto, esta de aquí, por la presión de vapor del solvente puro. Y entonces aquí ya tengo una fórmula que me relaciona cuánto disminuye la presión de vapor del solvente. Lo relaciona con la fracción molar del soluto, que es algo más común que estemos midiendo si estamos hablando de soluciones. Usualmente hablamos de la fracción molar del soluto, y me lo relaciona con la presión de vapor del solvente puro. Entonces aquí tenemos otra fórmula, que esta es abatimiento de la presión de vapor en términos de la fracción molar del soluto. En términos de fracción molar del soluto. Entonces, esta fórmula y la ley de Raoult, esta de acá, esas tres, ténganlas bien presentes porque son las que vamos a utilizar. Ok. Y entonces, por ahí arriba mencioné soluciones ideales. Y las soluciones ideales se refiere a las soluciones que siguen esta relación de acá. Esto de aquí. Las soluciones ideales o más bien yo escribo como las soluciones que siguen esta relación se llaman soluciones ideales. Y bueno, hay que mencionar que no todas las soluciones
son soluciones ideales, ¿eh? No todas las soluciones siguen esta relación, pero hay algunas que sí. Esas soluciones que siguen la relación las vamos a llamar soluciones ideales. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo con respecto a esto. Ejemplo, este es el 4.4. Permítanme para copiar el ejemplo completo del libro. Ok, ya está. Entonces, el ejemplo 4.4 dice lo siguiente. La sacarosa es un soluto no volátil, no ionizable en agua. Entonces nos está diciendo que cumple las condiciones que establecimos para definir las ecuaciones anteriores. Y nos pregunta, determine el abatimiento de la presión de vapor a 25 grados Celsius de una solución de sacarosa 1.25 molar. Es la misma solución que se vio en un ejemplo anterior, aunque esto no importa. Considere que la solución se comporta de manera ideal y que la presión de vapor del agua pura a 25 grados Celsius es de 23.8 torr. Esas informaciones vienen en el apéndice E del libro. Ok, entonces la fórmula para el abatimiento de la presión de vapor es la que acabamos de ver, que nos dice que el abatimiento de la presión de vapor del solvente en solución es igual a fracción molar de soluto por la presión de vapor del solvente puro. Esa es la fórmula para el abatimiento de la presión de vapor. Conocemos la presión de vapor del solvente puro, que me la dan aquí. Y lo que me falta conocer es la fracción molar de soluto. Esto no lo conozco. Entonces necesito calcularlo para poder aplicar la fórmula del abatimiento de la presión de vapor, que es lo que me están pidiendo. Entonces, primero vamos a convertir de fracción de molalidad a fracción molar. Convertir de molalidad a fracción molar. Entonces ya sabemos que molalidad es igual a moles soluto entre kilogramos de solvente. Por lo que si nos están diciendo que nosotros tenemos 1.25 molar, entonces esto tiene que ser igual a, como no sabemos la cantidad de kilogramos, pero sabemos la proporción, esto tiene que ser igual a 1.25 moles de sacarosa entre 1 kilogramo de agua. Porque 1.25 entre 1 me da la molalidad que me dan en el problema. ¿Ok? Entonces, si para una relación que cumple esta molalidad, la más sencilla va a ser dividir 1.25 entre 1 kilogramo de H2O, me da 1.25 molar. Y entonces ya tengo la cantidad de agua, y esa cantidad de agua la necesito convertir a moles para poder obtener las fracciones molares, porque acuérdense que la fracción molar es número de moles de ambas sustancias. Necesitamos el número de moles de ambas sustancias. Entonces, para el agua hay que sacar la masa molecular, elemento y masa atómica. El hidrógeno pesa 1 y el oxígeno pesa 16. Masa molecular del H2O va a ser 1 multiplicado por 2 más 16 es igual a 18
gramos sobre mol. Si yo tengo 1 kilogramo, ¿cuántos moles tengo? Entonces acá sabemos que tenemos 1 kilo de agua, 1 kilo son 1000 gramos, tengo 1000 gramos de H2O, lo quiero convertir a moles, utilizo esto para sacar el factor unitario de conversión. 1 mol de H2O equivale a 18 gramos de H2O. Pongo abajo las unidades que quiero cancelar. Gramos de H2O se elimina con gramos de H2O, me quedan solo moles. 1000 por 1 entre 18 me da 55.556 mol de H2O. Entonces ya tengo moles de H2O. Y ya tengo moles de sacarosa también a partir de la definición de molalidad. Entonces ahora sí puedo sacar la fracción molar. Necesito la fracción molar del soluto para sustituir en mi fórmula de abatimiento de presión de vapor. Entonces X soluto va a ser igual a moles de soluto entre moles de soluto más moles de solvente. Moles de soluto son 1.25 mol de sacarosa. Abajo va 1.25 mol de sacarosa más 55.556 mol de H2O. Si hacen esta operación en su calculadora, les debe dar 0.022. Y acuérdense que la fracción molar no tiene unidades porque se cancelan moles con moles. Entonces tengo ya la fracción molar y sustituyo en abatimiento de presión de vapor. Sustituyo en la fórmula del abatimiento de presión de vapor. Entonces tengo que delta P del solvente es igual a X soluto por presión del solvente, presión de vapor del solvente puro. El problema nos da la presión de vapor del solvente puro. La presión de vapor del solvente puro es 23.8 torr. Entonces simplemente tengo que sustituir. X soluto es 0.022 por 23.8 torr. Y el abatimiento de la presión de vapor es igual a 0.5236 torr. Es decir, la presión de vapor está disminuyendo 0.52 torr en relación con la presión del solvente puro. También se puede resolver a través de la ley de Raoult y la expresión original de abatimiento de presión de vapor. Es decir, podemos utilizar también las otras dos fórmulas para resolverlo. Método alterno. Es exactamente lo mismo porque para utilizar esta fórmula sustituimos las dos fórmulas anteriores y ahora lo que voy a hacer es utilizar esas dos fórmulas anteriores. Entonces, nomás para que vean que es exactamente igual, voy a escribir aquí la ley de Raoult. Presión de vapor del solvente es igual a X solvente por presión de vapor del solvente puro. Y voy a escribir también la otra que es el abatimiento de la presión de vapor. Solvente es igual a presión solvente del solvente puro menos la presión de vapor del solvente en solución.
Entonces, básicamente, si encuentro esta de aquí primero a través de esta fórmula, luego la puedo sustituir acá para encontrar el abatimiento de la presión de vapor. Ese es el método alternativo. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. De este lado necesito saber cuánto vale X solvente. X solvente es igual a moles solvente entre moles soluto más moles solvente. Esa información ya la tenemos del otro problema, del método que hice acá arriba. Entonces, moles de solvente son 55.556, moles de soluto son 1.25 y otra vez moles de solvente son 55.556. Hago esta operación y me da 0.978. Esta es la fracción molar del solvente. Lo sustituyo acá y obtengo que presión de vapor del solvente en solución es igual a 0.978 que multiplica a la presión de vapor del solvente solo, que nos la da el problema, que es 23.8 torr, y esto es igual a 23.28 torr. Ahora voy a sustituir esto acá. Delta P solvente, voy a cambiar de color. Delta P solvente es igual a la presión de vapor del solvente puro, que nos la da el problema, que son los 23.8 torr, menos la presión de vapor del solvente en solución, que es la que obtuve aquí, que son 23.28 torr. Hago esta resta y me da 0.52 torr. Entonces esa es la otra forma de resolverlo. Las dos formas son iguales, pueden utilizar la que quieran, siempre y cuando sigan los pasos correctamente y sigan las definiciones correctamente, van a obtener los mismos resultados. Como pueden ver aquí, este es igual a este, nomás acá tenemos un error de redondeo. Ok, entonces cuando hayan resuelto este ejercicio deberían ser capaces de resolver el ejercicio 38 de la tarea que posteriormente van a tener ahí en el Classroom. Y esto es todo con respecto a la primera parte de abatimiento de la presión de vapor. En el siguiente video vamos a ver la segunda parte y en la segunda parte vamos a hablar de soluciones con dos compuestos volátiles. Entonces este video lo terminamos aquí.